Continuamos con el Congreso. Ahora recibimos a la doctora María Belén Mena. Ella es presidenta del Consejo Nacional de Medicamentos e Insumos del CONASA. Ella nos va a hablar sobre la importancia de los medicamentos genéricos en la salud farmacológica de un país. Por favor, le recibimos con un aplauso. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es María Belén Mena, yo soy presidenta de la Comisión Nacional de Medicamentos, no del Consejo Nacional de Salud, y soy profesor de farmacología de la Universidad Central del Ecuador. Hoy vamos a abordar algunos temas de los medicamentos genéricos desde la perspectiva macro. No vamos a desmenuzar tanto los hilos más finos. La presentación está destinada para el gran público, que en su mayoría son estudiantes de medicina, así que vamos un poco a tener un lenguaje un poco más general. No obstante, también hay respetables autoridades del Ministerio de Salud y de las entidades de la Red Pública Integral de Salud, a quienes les pido paciencia para algunos temas que tal vez ya les son repetitivos a ustedes. Quiero hacer mi declaratoria de conflicto de interés. No tengo ningún conflicto de interés con la industria farmacéutica o con la industria de tecnologías sanitarias. Básicamente me voy a referir al acceso a medicamentos, la magnitud del problema, algo del marco legal ecuatoriano, el beneficio de las patentes, a quién beneficia, y una breve mirada al mercado de medicamentos genéricos en el Ecuador y unas breves conclusiones. ¿Cuál es la magnitud del problema global de medicamentos? Cuando uno lee estas cifras debería espeluznarse, porque cada año mueren en el mundo más de 14 millones de personas a causa de enfermedades infecciosas y parasitarias. El 97% de estas muertes, esto es más de 13 millones de personas, se producen en los países en vías de desarrollo por falta de acceso a medicamentos. Si aumentara la accesibilidad, se salvarían más de 10 millones de vidas al año. El problema de la falta de medicamentos cobra más vidas que las guerras, cobra más vidas que los atentados y es una muerte silenciosa a la que poco se le da publicidad. En el Ecuador, siempre digo a mis alumnos que cuando uno lee este articulado de la Constitución, uno se inspira y a mí hasta se me hace un nudo en la garganta y me dan ganas de llorar de la emoción. Leamos detenidamente este articulado. Dice: el Estado será responsable de garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población, así como en el acceso a medicamentos los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. No hay a dónde perderse. El camino está dicho. Lo que tienen que hacer las instituciones de salud es cumplir este mandato. Disponibilidad, calidad, eficacia, no hay por qué inventarse términos nuevos. Si cumplimos cada uno desde el sector en donde representa todo lo que dice la Constitución, seguramente podríamos alcanzar parte de este estado de bienestar y salud. El problema es que debemos saltar de lo escrito a lo pragmático, al hecho. ¿Cuál es nuestra definición de medicamento genérico? Esto es interesante porque cada país tiene una definición diferente de lo que es un medicamento genérico. Parecería que es un concepto muy básico, pero cada país tiene una armonización diferente. En el Ecuador, un medicamento genérico es aquel que se registra y se comercializa con la denominación común internacional del principio activo. Eso es un medicamento genérico. Y luego me encontré con un decreto ejecutivo bastante interesante, que por supuesto no se cumple. Dice: los medicamentos se registrarán y comercializarán obligatoriamente como genéricos. Una vez que la patente de invención haya vencido, debiendo contener en la etiqueta primordialmente la denominación común internacional y la denominación de medicamento genérico por sobre el nombre del fabricante. Entonces resulta que en el mercado farmacéutico tenemos alrededor de 75 opciones de losartán. Y en la base de datos del ARSA tenemos más de 40 opciones de medicamentos del tipo losartán, que es la DCI, con nombre de marca, con nombre de fantasía, y cerca de 32 genéricos. Pero entonces, ¿son marca-marca o son copia-marca? ¿O son copia con un nombre de fantasía? Porque hasta donde sabemos, el losartán de marca, el innovador, el pionero,
es COSART, es 1. ¿Y qué hacen los otros 39? Bueno, son copias a las que se les pone un nombre de fantasía y terminamos pagando por esta marca, por este nombre que no existe. La marca no cura, el principio activo sí. Entonces, es bien complicado discutíamos con unos profesores de farmacología de que existen medicamentos genéricos de marca. En lo personal, no me gusta decir genéricos de marca porque va contra el concepto esencial del genérico. O sea, genérico de marca es difícil de comprender. Así que la OMS plantea otro concepto interesante, bien difícil de entender, bastante enredado, pero que creo que define bien. Y los llama producto farmacéutico multifuente. Listo, multifuente. Que puede ser el medicamento que donde ya venció la patente, el medicamento puede ser producido por varios laboratorios y lo puede comercializar como DSI o con un nombre de fantasía. Pero lo que debiéramos analizar detrás es, ¿qué aporta el nombre de fantasía si no es el innovador, si no gastó en la producción? Lo que va a hacer es que esta venta, esta promoción del medicamento gane a partir de la investigación de otro, pero con una marca que nos meten en la cabeza haciéndonos creer que el de marca es mejor. Al final del día es una copia, solamente, insisto, con un nombre bonito que se posesiona en la mente de los prescriptores. Ahora, ¿a quién beneficia las patentes? Depende. Se supone que la patente es para recuperar el tiempo y el esfuerzo invertido en el desarrollo y descubrimiento de nuevas moléculas, el medicamento innovador. El problema es que se dice que debe ser a través de la producción y comercialización exclusiva de esta molécula, generando ganancias que se considerarían como justas para compensar esto. ¿Pero qué es justo? Hay mucha cosa oscura en cuanto realmente cuesta producir un medicamento. Por ahí se habla de 1.500 millones, 200 millones, 100 millones. Al final, este dato no es transparente. El dato de la industria farmacéutica de cuánto le cuesta producir realmente un fármaco es bastante oculto. Y, según las cifras, podría recuperarlos en los primeros 5 años de venta y recuperarlos con creces. El problema es que nos ponen costos tan altos que termina siendo una barrera de acceso y termina desfinanciando los sistemas de salud del mundo. Muchos de estos medicamentos, sobre todo los nuevos. La patente, como tal, fomenta la actividad creativa e innovadora, sí. La mayoría de descubrimientos se hacen en las universidades. Y aquí es donde yo tengo así como que un nudo en la garganta también. Las universidades investigan con fondo público, público-privado. Pero cuando el medicamento salta a la producción, va a las manos privadas, se benefició de una universidad pública, porque, yo insisto, la mayor cantidad de descubrimientos se han hecho en las universidades, pero luego la reinversión no llega a los ciudadanos, sino que al ciudadano lo que le terminamos haciendo es facturando el medicamento a un precio que simplemente a veces es imposible de pagar. Se supone que las patentes incrementan el desarrollo de nuevas moléculas y nuevos descubrimientos. Pese a esto, existen aún vacíos mortales. Lo que veíamos al principio, 10 millones de muertes evitables para enfermedades infecciosas y parasitarias de países pobres, para quienes no se producen ni se desarrollan medicamentos. Alguna vez un alto funcionario de una gran transnacional dijo textualmente, nosotros no fabricamos medicamentos para indios, fabricamos para quienes los puedan pagar. Lo dijo públicamente. Luego intentó pedir disculpas, pero ya la embarró, como quien dice. Entonces, el nuevo mercado de medicamentos crece aceleradamente y no necesariamente para suplir las necesidades de la mayoría. Un par de ejemplos. En 1921 se descubrió la insulina. Banting y Best se dieron por $1 la patente de la insulina para que la noble industria farmacéutica mejore el proceso y de esta forma ayude al mundo. 100 años después, ¿qué pasó? La noble industria farmacéutica no lo hizo. Y esta es una declaratoria de la comunidad de pacientes que necesitan insulina, y uno de los pacientes dice, he tomado otros fármacos durante años y al hacerse genérico su precio bajó. El precio de la insulina nunca ha bajado. Esto es en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, pese a todo el sistema bondadoso para que le cedieran la patente a la industria farmacéutica, ha subido más de 700% en 20 años. El costo de la insulina hace imposible su acceso para pacientes que lo necesitan. Otro ejemplo que hablaba el doctor López antes que yo expusiera acerca del trastuzumab.
Trastuzumab es un medicamento para cáncer de mama HER2 positivo. Es un buen fármaco, es un medicamento considerado esencial. Está en la lista de medicamentos esenciales de la OMS, está dentro de nuestro cuadro nacional de medicamentos básicos. Cada ampolla de trastuzumab cuesta alrededor de $800. ¿Qué es lo que? No, perdón, de $1.800. Este es un pronunciamiento con más de 160 científicos, universidades y movimientos sociales en favor del biológico llamado trastuzumab. La noble industria farmacéutica le puso un precio inaccesible. Simplemente no lo pueden pagar. El mundo clama por una licencia obligatoria o algo que medie el problema de patentes. Y está patentado, y ha patentado otra forma farmacéutica, y luego hay algo que es un truco que hace la industria farmacéutica, patenta un segundo uso, funciona para cáncer de mama, y luego dicen, bueno, hemos hecho más estudios y también parece que funciona, yo que sé, en cáncer de estómago. Ah, pero para cáncer de estómago está patentado. Y como está patentado, lo pongo al precio que quiero. O sea, no es realmente una innovación per se, pero un segundo uso lo que hace es alargar las patentes. Algunos países más estrictos, en Ecuador esto, si no somos tan estrictos, lo que hace es encarecer el acceso a estos medicamentos. Y luego está el tema de precios, ¿no? ¿Cuánto cuesta el tratamiento con trastuzumab? En Brasil, $17.000, en Francia, $30.000. Aquí vale $1.800 la ampolla. ¿Cuánto costará el tratamiento por año? Entonces también tenemos de nuevo un tema de necesidad de transparencia. La industria farmacéutica no es transparente con los precios de producción, no es transparente con los precios a los que vende a los otros países. Y luego nosotros tenemos un problema. Tenemos, yo diría, una debilidad en la negociación. Claro, somos de este porte, no somos un mercado atractivo para la industria farmacéutica. Si la industria se va del Ecuador, la transnacional sigue viviendo, no nos necesita. Nosotros, tristemente, no somos soberanos farmacéuticos. Nosotros, si cierto operador económico se va del país, ¿quién nos provee trastuzumab? Nos tocaría importar y eso encarecería los costos. De allí las iniciativas como la que expusieron anteriormente, las compras conjuntas, los sistemas de importaciones paralelas, las subastas inversas, este tipo de negociaciones, por ejemplo, no sé si se han puesto a pensar, ¿qué pasaría si todo UNASUR negociara trastuzumab? O sea, ya al lado de Brasil, que son 250 millones de personas, nos metemos como un apéndice larvario, decía yo, y nos aprovechamos de este megacontinente que tenemos, aprovechamos la coyuntura, aprovechamos la parte política, y para eso sirven las vinculaciones sur-sur, para poder abaratar costos y que al final del día los pacientes tengan acceso a este medicamento. Este es un estudio, no se ve muy bien, pero se los voy a resumir, de 3.000 moléculas que se analizaron en el mercado farmacéutico francés. En Francia, entre 1981 y 2004, cerca de 20 años de estudio, descubrieron que de las 3.000 moléculas, apenas 7 eran un significativo avance. 7 de 3.000. El 0.2% de moléculas descubiertas en 20 años significaban un avance en la terapéutica. Hay un error conceptual. La gente piensa que cada día se descubren medicamentos maravillosos que reemplazan a los anteriores. No es verdad. No es verdad. Han habido tan pocos avances terapéuticamente hablando, o sea, algo que cure, algo tipo sofosbuvir, que es un nuevo fármaco de las nuevas verdaderas invenciones. ¿Qué es lo que en 20 años ellos encontraron? Que el 68% eran medicamentos Me Too, yo también. Loratadina, le modifico una pata, se llama desloratadina. Cuesta más y es de patente. Y la eficacia de este no es mayor que la loratadina. Los estudios no demuestran que sea significativamente mejor. O la de los omeprazoles, omeprazol, rabeprazol, lansoprazol, esomeprazol. A dosis equivalentes, todos son exactamente lo mismo, pero le modifican mínimamente la molécula y lo que hacen es aumentar los costos. Y la pregunta es, bueno, si son lo mismo, ¿en qué cabeza cabe prescribir el más caro? He ahí el tema de la simetría de la información, que nos hacen creer a los prescriptores que la nueva molécula patentada modificada es mejor cuando realmente no lo es. De allí que necesitamos, como futuros profesionales de la salud, tener herramientas críticas para poder discriminar. Si me dan la 20ª estatina, me deberé preguntar, ¿es igual, mejor o peor que las 2 de referencia como atorvastatina y simvastatina? Y el sistema de fijación de precios debería garantizar que
si tiene una verdadera innovación terapéutica, si realmente reduce un 10% más la mortalidad comparado con las otras estatinas, se le debería premiar, debería tener un mejor costo. Pero si es un medicamento Me Too que hace exactamente lo mismo que lo que hacen los anteriores, habría que pensarla si la necesitamos en el mercado. El problema del proceso de registros sanitarios en nuestro país es que estamos respondiendo a la iniciativa del fabricante, mire, quiero registrar eso. Y no nos estamos sentando a preguntar, ¿lo necesitamos? O sea, necesitamos una vitamina más en el mercado. Tenemos más de 160 proveedores de vitaminas. ¿Quién se muere si no hay vitaminas en frasco? En un país tropical como este, en donde tenemos vitaminas en todo lo que comemos. Entonces, tenemos una agencia reguladora saturada, ocupada, pero totalmente desbordada, dando registros sanitarios a cosas que deberíamos pensarnos si realmente sirven, realmente deberían estar en el mercado farmacéutico. Y uno pensaría, bueno, esto fue hasta 2004. Bueno, parece que esta tendencia no va a cambiar. Entre 2006 y 2015, apenas 2 medicamentos de 87 significan un real avance. Entonces, dejemos de pensar que ha habido un enorme desarrollo. Este es un artículo publicado en 2016 en Prescripir, quienes cuestionan y dicen que hay pocos y pobres resultados de las drogas nuevas autorizadas a precios exorbitantes y que los sistemas de salud y los tomadores de decisiones en cuanto a prescripción debemos tener en claro. Siempre sale en la prensa, ¿no? Acaban de descubrir un nuevo biológico para el cáncer de mama. Uno dice, wow. Pero detrás de esta publicidad del nuevo medicamento, hagámonos 2 preguntas. ¿Mejora calidad de vida? Documentadamente. Si lo hace, pues que sea considerado un avance. Pero si no mejora calidad de vida y no mejora la sobrevida global, muchos de estos medicamentos no deberían ser considerados como una opción terapéutica ni aunque fueran gratis. El problema es que estos medicamentos, no solo que su utilidad terapéutica es pobre, sino que los precios son ridículamente altos, sobrepasan los $100,000, un costo que ningún país con nuestro per cápita va a poder soportar. Volviendo al tema de genéricos, ¿cuál es el punto de partida? Y aquí quiero ser muy enfática en algo. La calidad es un término inherente e indiscutible de los medicamentos genéricos. Si un medicamento no tiene calidad o no funciona, simple, eso no es un mal genérico. El término mal genérico no existe. Eso es un medicamento adulterado, falsificado o de calidad subestándar. Y eso, según nuestro Código Integral Penal, eso es cárcel. Eso es 3 años de cárcel y ojalá en algún momento reparación a víctimas. Entonces, cuando alguien dice, ese genérico chino no vale, no. Vamos por partes. No es que sea genérico malo chino. Ese es un medicamento falsificado, disfrazado de genérico. Y muchas veces lo interesante es que le dan el genérico, ahí eso no vale. Le dan el de marca, pero marca copia, que no es el innovador, dice, este sí me hace bien. El problema es que eso está en el colectivo de la gente, está en la mente, y claro, la industria farmacéutica ha hecho un buen trabajo para que nos creamos esa mentira. A ver, repita conmigo, ¿si es de Bayer? Yo hago esta pregunta a los niños de escuela y es inmediato. La industria farmacéutica se ha posesionado tanto en nuestro inconsciente que cuando vamos a comprar un cargador de celular, ¿qué decimos? Pero no me dé genérico, que eso no vale. El término se ha degradado. Ahora, debemos comprender un poco de cómo se interrelacionan algunos actores cuando hablamos de acceso a medicamentos, porque ojo, medicamento no es igual a salud. El medicamento es uno de los elementos de la recuperación del estado de salud. El problema es que estamos siempre siendo reduccionistas y pensando que todo problema de salud se arregla con un medicamento, y no necesariamente es así. Por un lado tenemos la organización de los sistemas de salud. Piense usted en una persona que tiene un problema de salud relevante, hipertensión, diabetes. Si el paciente no tiene acceso a un médico tempranamente, no va a poder recuperar su estado de salud. Para que se le prescriba el medicamento acorde a su patología en la dosis adecuada y en el tiempo adecuado, lo primero que debe tener es un diagnóstico. Para tener un buen diagnóstico, debe tener acceso a un médico. ¿Qué tan fácil es para el ciudadano promedio acceder a eso? Hacia allá deberíamos, como país, pelear porque sea la primera barrera, acceso a servicios de calidad de manera oportuna.
Una vez que ya digamos que hemos accedido al sistema de salud y necesitamos un medicamento, por un lado tenemos las políticas farmacéuticas, que como el artículo de la Constitución les leí, tenemos un marco legal impresionante, maravilloso. Si cumpliéramos lo que dice allí, si trabajáramos en pos, podríamos superar algunos de los problemas. Nos dan un medicamento, nos prescriben, lo que yo decía antes, nifedipina, 10 miligramos por vía oral, medicamento tocolítico o para la preeclampsia. Resulta que no hay. Tenemos un mercado farmacéutico, que son los señores que importan o que producen. Pero como es visto desde una lógica de negocio, en una época no se les ocurrió, o creo que el único proveedor de nifedipina se fue llevando sus maletas y dejó a un montón de mujeres que necesitamos el medicamento sin el medicamento. Entonces, lo que decía antes, no somos soberanos farmacéuticos, no tenemos capacidad de producir lo que necesitamos. Lo que hacemos es importar. Y claro, no le puedes poner una pistola en la cabeza del importador y decirle, tráigame esto, porque es un tema de libertad de mercado. Es allí cuando el Estado debe abrir otros mecanismos de adquisición sin dejar desprovista a la población. Pero este mercado farmacéutico, pese a que hay políticas que intentan regularlo, al final del día es quien pone las reglas sobre la producción, comercialización, creo que muy poco sobre prescripción, pero influye, y sobre la dispensación. Y voy a traer algunos breves ejemplos. A ver, esto es sacado anoche, como todo buen estudiante que hace su presentación el día anterior, sacado ayer a la madrugada, actualizado, base de datos de medicamentos del ARCSA, que es de acceso público y gratuito. Tenemos 13.594 moléculas registradas, 13.000. 13.000, bueno, vamos a decir que 13.000 son las que están allí. De marca, 9.276. Y DCI, o sea, vendidos como principio activo, como genérico, 4.300. Ya nos damos cuenta de 31 versus 68%. Pero luego uno dice, bueno, veamos los del cuadro nacional de medicamentos básicos. En este cuadro están aquellos medicamentos que se consideran esenciales. Esencial quiere decir que es capaz de cubrir los problemas de salud de la mayoría de la población. O sea, si hay un IBP, un inhibidor de la bomba de protones, en el cuadro es omeprazol, que es de todos los prazoles, de todos los IBPs, el más eficaz, seguro y costo eficiente. Punto. Ese es el que debe estar. El resto, siga participando, no nos interesa. Si necesitamos un analgésico, bueno, bonito, barato y seguro, está ibuprofeno. Y así vamos viendo los fármacos de clase. Que quiero un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ¿cuál debería estar? Fluoxetina, ya. Y así vamos viendo de los medicamentos esenciales. Bueno, resulta que en el cuadro de estos 13.000, 4.900 son esenciales. De los esenciales, yo me quedé sorprendida de que tengamos 52 venta por DCI como genéricos y 47 de marca. Wow, decíamos 50-50, eso es bueno. Pero miren estos datos. De los medicamentos que más nos cuestan, es decir, de aquellos de 10 considerados de mayor impacto financiero, tomando solo datos del Ministerio de Salud y solo aquellos de la subasta inversa corporativa de medicamentos a finales del 2016, estos son los 10 medicamentos que se llevan la mayor cantidad de presupuesto. La mayoría, como ustedes pueden ver, es para el cáncer, para hemofilia. Este me pareció muy extraño porque tiene una tasa de rotación bien alta, es para micosis superresistentes. Pero miren la provisión de medicamentos. Aquí es cuando se diluye toda la provisión. O sea, tenemos un montón de paracetamoles, vitaminas, ibuprofenos, que sí está bien, pero que no nos desgastan tanto financieramente. ¿Cuáles son los que nos desgastan financieramente estos? Y resulta que tienes 2 de marca, 0 DCI, 2 de marca, 0 DCI, 15 de marca. Y más del 80% de estos no tienen patente. El tema no es solo patente, el tema es producción. Conversábamos hace unos minutos con alguien de que Ecuador le emitió una licencia obligatoria a sunitinib, que ingresó al cuadro en el 2013. Sunitinib es un medicamento para cáncer. Emitir una licencia obligatoria es una forma de, digamos, de hacer una salvedad de los acuerdos comerciales y permitir que haya un competidor a pesar de que existe una patente, así más o menos explicado rapidito. Entonces decimos, claro, ya hemos emitido una licencia obligatoria, nos van a vender más barato. Mentira, al final del día nadie produjo sunitinib y
Y la maravillosa idea de una licencia obligatoria quedó en el papel. Si no tenemos capacidad de producción, de negociación con países productores, las licencias obligatorias terminan siendo una buena estrategia de papel y no para abaratar costos. Pero en todo caso, miren, 3, 7 de marca, 11 de marca, 2 de marca. Lo único, gemcitabina, 17, bueno, también más de marca. Entonces, ¿de qué hablamos de producción de genéricos? Necesitamos rever que si se le va a dar un registro sanitario a la 20ª gemcitabina, o sea, no le den con nombre. Debería estar registrada como denominación común internacional. Y de los biológicos me quedé más espeluznada porque lo que hice fue filtrar cuáles son del cuadro, cuáles son biológicos, cuáles son de marca y no marca. Oferta de biológicos esenciales, o sea, de los principios activos que están en el cuadro. 97% son de marca y 3% son genéricos. Y es en estos donde más problemas de desfinanciamiento tenemos. Entonces, como digo, alrededor del 85% de todos los medicamentos del cuadro no son de patente. Las patentes no son el mayor problema. No es un problema de patentes, es sistémico en cuanto a producción, comercialización, prescripción y dispensación. Comercialización porque se me ocurre, aquí en el Ecuador no es secreto de que hay un grupo de importadores que son los que tienen los monopolios de la importación de ciertos medicamentos. Y así está constituido el mercado y es competencia de otras entidades regulares. Pero en todo caso, si yo qué sé, el operador económico A es el único que trae trastuzumab, el día que el operador A dice ya no es negocio y deja de producir ese medicamento que es esencial, simple, nos morimos. Voy a poner otros ejemplos más. En cuanto a la prescripción por DCI, en el sector público, eso es un éxito en Ecuador, por no decir el 100%, en el sector público se prescribe con el nombre de la denominación común internacional. Se pone trastuzumab, ampolla, frasco número 1. No va a difícilmente, casi imposible, que dentro del sector público se prescriba con marca. En el sector privado es bastante bueno, más del 50% de prescriptores privados prescribe trastuzumab y entre paréntesis Herceptin, sí se está cumpliendo, se prescribe. ¿Dónde es que tenemos un problema? En la dispensación, el señor de la farmacia. Y yo por salud mental tengo prohibido por mi esposo ir a la farmacia, porque cada vez que voy me peleo contra el sistema, no puedo, el pobre señor está en la tienda y él es un señor que vende medicamentos y tenemos una debilidad porque yo pido paracetamol genérico y me regresa a ver así como con una cara de ¿genérico? Sí, en genérico, necesito genérico. No hay genérico. ¿Y cómo no va a tener genérico de paracetamol? Y me empiezo a descompensar. Es que no hay. Ya esa línea no viene. A mí me viene a decir eso. Me retuerzo. Y le digo, y claro, tienen una lista que deben tener los medicamentos y los precios y no sé qué, pero simple, desde el señor de la farmacia deslegitima los genéricos. Entonces, no es un tema de precio, no es un tema de precio, es un tema de mi opción. Yo creo en los genéricos, uso genéricos, prescribo genéricos, asumiendo como punto de partida que los genéricos son de calidad. Asumiendo. Ahí está. ¿Qué pasa en la dispensación en el sector público? En la farmacia institucional, el médico me manda en Alapril, por DCI. Voy a la farmacia y ¿qué me dispensan? ¿Qué me da el señor de la farmacia institucional? El Eugenio, el centro de salud. ¿Qué me da? El medicamento que ganó la subasta. Y el medicamento que ganó la subasta tiene unas letras de este porte que dice la marca. Y bien chiquito, si lo dice siempre, el nombre de la denominación común internacional. Entonces le preguntan al paciente, ¿usted qué toma? Dice, cada rato me cambian de medicamento. Y no es que le cambian, es que le dan otras marcas, nombres de fantasía. Entonces, una de las necesidades que tenemos es que todos los medicamentos que ganan vía subasta deberían cumplir lo que dice la ley, que diga medicamento genérico y que el nombre del medicamento en la denominación común internacional sea 3 veces más grande que el de marca. ¿Me doy a entender? Eso no se cumple. Y claro, la dispensación en el sector privado sí es un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza.
Pese a que sabemos también que las farmacias son 5 familias que están adueñadas de las farmacias en este país, porque la ley les ha permitido, y las farmacias de barrio están cada vez quebrando. ¿Qué es lo que pasa en las cadenas? Tenemos, antes de esto, Ecuador, este es el dato más actual que hay, tal vez haya otros, si alguien lo tiene me comparte, pero Ecuador, de todos los países de la región, es el que más farmacia por habitantes tiene. O sea, si nosotros, puede que no tengamos médicos, enfermeras, pero tenemos farmacia. Y en la farmacia tenemos al señor de la farmacia. Y por ahí un desatinado personaje anda pululando en la asamblea pidiendo que se retiren a los farmacéuticos de las farmacias. Porque ¿para qué los farmacéuticos? Porque no han entendido que la farmacia es un establecimiento de salud, no es una tienda de chicles, no es una tienda de peluches. O sea, ¿cómo es posible que vayamos a una farmacia y no haya medicamentos genéricos del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos que deben estar disponibles, por lo menos en primer nivel, pero que salgamos con un perfume y con un rubor? No tiene sentido que las farmacias no tengan los medicamentos genéricos que la población necesita. Y les voy a poner un caso de la vida real. Resulta que tiene diarrea en la noche. Tiene que hidratarse porque hay una automedicación responsable. Usted va a la farmacia y pide este sobrecito de suero oral que se ha demostrado que salva vidas. Si hay algo que ha salvado millones de vidas en el mundo desde hace más de 50 años, son los sobres de rehidratación oral. Fórmula sin patente, es más, es tan barato que vale 12 centavos y rinde 1 litro. Se abre el suero oral, que debería estar en su mochila por si hay terremotos, deberían tener ahí para alguna emergencia. Ponen 1 litro de agua, se toma y se hidrata. En una diarrea promedio usted necesita hidratarse, digamos que con unos 3 sobrecitos. Usted va a la farmacia y quiere comprar y eso le costará 36 centavos. Pero adivinen qué, no hay. Vaya a la farmacia, a ver, reto y desafío. Vayan a las farmacias de cadenas. No hay. Pero tenemos el que ya viene preparado, que no es nada más eficaz, solamente cuesta $2.50 y lo chistoso es que rinde 400 ml. Entonces, para poderme hidratar como debiera, yo termino gastando $18,75. ¿Y qué centro de salud está abierto? Pues a las 8 de la noche. Y no me voy a ir al Eugenio Espejo por una diarrea. No me van a aceptar, me decir vaya por consulta externa, porque no es una emergencia franca. Entonces, aquí tenemos un punto donde poder trabajar. O sea, por Dios, todas las farmacias deben tener sueros de rehidratación oral en la versión genérica, en todas las perchas, en vez de estarnos ofreciendo vitaminas y antiparasitarios que no necesitamos. Y bueno, podríamos hablar horas y horas del señor de la farmacia. Conclusiones. El acceso a medicamentos genéricos es una herramienta para garantizar el derecho a la salud. No es una novelería, no es un acto subversivo. ¿Cómo cumplimos esto que dice el artículo 363? El Estado garantizará medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Una forma de no quebrar el sistema es a través de medicamentos genéricos. Insisto, partiendo de que los medicamentos genéricos son de calidad. Existe una distorsión en el mercado farmacéutico ecuatoriano en torno a la producción y comercialización de medicamentos genéricos y por pertinencia de salud pública. Como hemos demostrado, de los 13.000 medicamentos, sí, 2/3 son aparentemente de venta como denominación común internacional, 1/3, perdón, que suena bastante, pero cuando desglosamos por medicamentos de interés en salud pública, resulta que no, que seguimos teniendo concentraciones de mercado y no son medicamentos de patente, son medicamentos que hace venció la patente. Ahora, otra cosa es que se necesitan reales beneficios para toda la cadena de suministro de medicamentos genéricos. Cuando el señor de la farmacia te está dispensando algo, él gana una comisión pequeñita por dispensarte. Si te dispensa el genérico de 2 centavos, ganará 0.03 centavos. Si te dispensa el umbral de no sé cuánto vale, gana mucho más, porque el precio es mayor. De allí la necesidad de que se cumpla el sistema de fijación de precios. Porque fijación de precios lo que hace es, no entiendo muy bien la metodología porque es media complicada,
pero hace una mediana de todos los productos y les baja, a los que están por encima les baja y a los que están bajos les permite si quiere subir o si no se mantienen en el precio en el que se está vendiendo. Y el sistema de fijación de precios es una forma de protección al ciudadano y que debemos permanentemente exigir que, ahora, ¿qué persona sabe a las 3 de la mañana que está con un cólico renal y necesita ketorolaco? ¿Qué sistema de fijación de precios ni nada? Váyase acá al Eugenio Espejo y así le vendan a $100. El dolor de un cólico renal, vea, deme. ¿Y cuántas veces podemos salir de la silla a controlar? Necesitamos un Estado que sea más fuerte en el tema de monitoreo y control. Y, señores de la Superintendencia de Control del Mercado, si quieren una causa de vida, si quieren transformar algo que es facilito de hacer y de proteger a los ciudadanos, no sé qué pueden hacer, pero hagan algo para que los medicamentos genéricos del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos estén siempre disponibles. O sea, no es posible que no haya suero oral en las farmacias. Debería ser más importante que el permiso de funcionamiento, que tenga un pool de medicamentos de acceso a primer nivel disponibles todo el tiempo en las farmacias. Y quiero terminar con esta frase de Jacques Attali, que es un ex asesor francés, quien decía que en salud, el Estado que no regula, regala. Y el mercado no regulado se convierte en un mercado negro. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora María Belén Mena por su presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, vamos por cuestiones de tiempo vamos solo con 2 preguntas, ¿está bien? ¿Me ayudan con el micrófono, por favor? Buenas tardes. Realmente el tema muy interesante y la exposición vehemente de María Belén hace que a uno el corazón le palpite y tenga que hablar. Por el tiempo creo que no puedo abordar todos los temas, pero sí creo que es importante que la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, el ARSA, que es la autoridad regulatoria del país, tenga que volver a pensar en la necesidad de la evaluación de la tecnología sanitaria para el registro sanitario de medicamentos. No es justo que sigamos respondiendo al registro sanitario de la industria farmacéutica. Otra cosa, porque como decías tú, 13.000 medicamentos, vitaminas, antiparasitarios, cientos y cientos. Igual el tema de la calidad en relación no solo con medicamentos, sino también con medicamentos de marca, y la agencia es la llamada a darnos esa seguridad. Si ustedes ven este caos en cuanto a medicamentos genéricos, que digamos que es para enfermedades, digamos que son frecuentes, hipertensión, diabetes, imagínense lo que pasa con enfermedades raras y catastróficas. Lo de la subasta inversa corporativa también me parece importante, que termina siendo el producto de lo que no estamos haciendo bien en el registro sanitario. Cuando gana la corporativa A o B medicamento, con un nombre de fantasía, y distorsionamos todo el tema de genérico y de marca, es porque desde el punto de partida del registro no lo estamos haciendo bien. Otra cosa, sí me parece importante que los países empecemos no solamente a conocer estos mecanismos de compra conjunta, hay que hacerlos, hay que llevarlos a cabo, hay que buscar nuevos mecanismos de compra conjunta, de licencias conjuntas, una serie de mecanismos que hacen que al sumar la necesidad de los países, los costos bajen porque hay mayor poder de negociación que si lo hacemos como Ecuador, que es mucho más complejo. Bueno, tengo una serie de cosas, pero creo que es más importante el dar la posibilidad a otros compañeros. Doctoras, es una pregunta así sumamente rápida para que usted pueda responder. Si yo voy, usted dice la calidad de los productos, de los medicamentos genéricos. Si tiene licencia del Estado ecuatoriano, yo debo desconfiar de ese medicamento genérico.
No entendí su pregunta. Si tiene licencia del Estado ecuatoriano, ¿debo desconfiar? Sí. ¿Es una afirmación o una pregunta? Lo que sucede es que cuando uno pide un medicamento genérico, dice, ese no tiene todo el principio activo del de marca. Entonces, si tiene licencia del Estado, tiene que tener todo el principio igual que el de marca. Claro. Allí lamento decirle que es falso de falsedad absoluta. ¿Por qué? Para que un medicamento tenga registro sanitario, debe cumplir un montón de requisitos. No es cuestión solamente de ponerse a abrir el garaje y empezar a hacer tabletas y venderlas. Eso es un medicamento falsificado. Para que un medicamento esté regularizado en el Estado necesita pasar por filtros, buenas prácticas de manufactura, es decir, ver que el laboratorio cumple con un montón de procesos y estándares altos de calidad internacional para cierto producto. Hace un par de años se cambió la legislación y se hace análisis post-registros de medicamentos y al presentar los medicamentos, en teoría, el fabricante parte declarando que hace todos los procesos bien. Y también hay que pensar, no todos los medicamentos necesitan pruebas de bioequivalencia, no todos, sino un grupo de medicamentos de estrecho margen terapéutico, alto riesgo sanitario, etc. Pero este medicamento, que es genérico, tiene exactamente el mismo principio activo que el pionero, innovador, exactamente el mismo. 5 miligramos de loratadina, 5 miligramos de loratadina. Si por A o B razón en el control postregistro se nota que no tiene 5, sino que tiene 1, eso es un adulterado, calidad subestándar, lo que sea, falsificado, pero no es un mal genérico, es un medicamento que debe ser procesado por la vía legal porque el laboratorio no está haciendo bien las cosas. Ahora, se entiende por genérico el medicamento cuya concentración de principio activo, y cuando hacemos las curvas de biodisponibilidad, tendría el mismo margen de variabilidad que el pionero entre lote y lote, porque entre lote y lote hay una diferencia. No siempre es lo mismo, pero es una diferencia que no tiene repercusiones clínicas, que no tiene repercusiones sobre el margen terapéutico. Eso es lo que esperamos que ocurra con el genérico y con el de referencia, que en este caso sería el medicamento pionero, el que primero obtuvo la patente. Pero decir que en el Ecuador el registro sanitario se otorga porque le ven la cara, yo no me atrevería a decir. Creo que hay voluntades declaradas, hay un montón de requisitos, pero de ahí viene la otra parte de los ciudadanos. ¿Qué hacemos si algo no funciona? Farmacovigilancia. ¿Cuál es la respuesta a la incerteza de la calidad de los medicamentos? Farmacovigilancia. Reporte, escriba, dígalo, denúncielo. Porque si nos quedamos en pasillo de hospital diciendo los genéricos no valen, tenemos que hacer una ficha de reporte y preguntarle al ARSA si realmente no funciona y que el ARSA empiece toda una investigación. Pero evidentemente, de acuerdo con la doctora Brazales, la agencia necesita despegar y para despegar necesita la presión de los ciudadanos. ¿Quién puede hacer un reporte de farmacovigilancia? Todos. El paciente, la enfermera, el farmacéutico, todos podemos contribuir, pero sí tenemos esta todavía como un punto pendiente para desarrollar en el país. Doctora, una pregunta. En el tema del acuerdo ministerial que usted presentó, de cerca de la definición de los genéricos, ¿usted sabe lo que pasaría donde se aplica a rajatabla el tema de los genéricos con la marca? O sea, ¿conoce cuál es la consecuencia que sería que la mayoría de laboratorios internacionales dijeran yo no voy a permitir que en Ecuador me vengan y me pongan el genérico y la marca? Lo que va a pasar es que muchos laboratorios van a salir del mercado. O sea, no van a traer la mercadería acá. Y el gran problema sería de que los laboratorios nacionales ni siquiera, o sea, solamente venden los productos que tienen el nombre de fantasía. O sea, tienen un producto de fantasía que venden de manera masiva. Los otros productos que ellos venden, los venden en cantidades tan ínfimas que no les permiten sobrevivir comercialmente. Entonces, si usted quita el nombre de fantasía al laboratorio pequeño, el laboratorio pequeño, al competir simplemente como genérico puro, muere económicamente. Y por otro lado, si no protegemos a nuestros laboratorios ecuatorianos o los pocos que producen genéricos, nunca vamos a poder conseguir una licencia obligatoria para que los produzcan. Respondiendo a su pregunta, ¿qué pasaría? Depende de la perspectiva. Si es para los ciudadanos, estaremos más protegidos. Si es para la industria, se irían y tendrían un déficit comercial.
Pero recuerda esa frase poética de que en salud pública los intereses de la salud estarán por encima, en cuanto a medicamentos, los intereses de la salud pública estarían por encima de los económicos y comerciales. O sea, ahí yo creo que es un tema de ganar-ganar. Se puede potencializar la industria farmacéutica nacional para que produzca ¿qué? No el montón de cosas de poco valor terapéutico que produce, sino los del cuadro, los que salvan vidas, los esenciales. Y luego, sistemas de subasta inversa, todos conocemos, la subasta inversa permite que haya oferentes internacionales. Entonces, se puede comprar a nivel internacional o, como decía la doctora Brazales, compras en conjuntas, pero eso requiere una autoridad sanitaria fuerte, que tenga una enorme capacidad de negociación, una buena planificación de medicamentos para no desabastecernos. El tema es que somos la generación que avergonzadamente protege más los intereses de la industria farmacéutica que la de los ciudadanos. Yo sé que esto, voy a repetir la frase que un amigo mío dijo en un foro hace poco tiempo. La industria debe estar dispuesta a ganar menos dinero. Los políticos deben estar dispuestos a ganar menos votos. Los pacientes deben estar dispuestos a tener menos milagros. Y los médicos deberían estar dispuestos a tener menos lisonjas, porque alguien tiene que ceder. Cuando hablamos de ser la costa para el gran mar de la industria farmacéutica, la autoridad sanitaria puede hacerlo. Podemos hacerlo porque son autoridad reguladora. Si no regulan el mercado, ¿qué regulan? Si no cambian la realidad de acceso a medicamentos para las personas a mejores costos, ¿cuál es su deber ser? Creo, dentro de esta línea, de esta pregunta, que el fijarles un precio a los medicamentos puede proteger al ciudadano. Y al final, como tiene un precio promedio, tanto el genérico como el de marca, es una competencia más justa. Porque ¿qué termina pasando si dejamos que la marca impere, reine y vaya a la mente de la gente? Se gastan cantidades de dinero promocionando una marca, quedando en la retina de los prescriptores, y ese dinero, ¿quién lo termina pagando? El usuario, porque le subimos el precio al usuario. Entonces, yo entiendo que no es atractivo para la industria farmacéutica aplicar el decreto ejecutivo 522 y que seguramente hay barras para que se derogue ese decreto, más sin embargo, que ha estado en vigencia, no se ha cumplido. Otra pregunta. En el tema, bueno, fuera del tema de los genéricos, ¿cómo, o sea, el anterior gobierno creó Enfarma, y Enfarma hasta hoy sigue tratando de liquidarse, tratando de pagar los cientos de contratos que le debe a los distintos, y nunca produció nada, y compró mal. Enfarma fue ¿qué puedo decir? Enfarma era una buena idea, pero nació mal, creció mal y fue asesinado. Enfarma se puso a hacer Enfarma como idea era buena. El problema es que no tuvo una dirección de qué debía hacer. Debía traerlos de difícil acceso, no ser un competidor más del mercado. Enfarma no tenía que ser sustentable y generar dinero, no debía ser concebido como empresa pública, porque por último podía haber perdido en la producción. Pero ¿cuál era la ganancia de Enfarma? Traer aquellos medicamentos que nadie puede traer y de esa forma ganar en vidas de los ciudadanos. Chagas es una de las enfermedades que causa más daños perdidos. Es una enfermedad común, el chinche besucón que todos recordamos, está más presente de lo que pensamos. Los dos medicamentos para poder manejar Chagas, Becnidazol, no están en el mercado. Y a Enfarma no le interesaba traer porque eran baratos. Y ese fue el problema. Enfarma fue concebido para traer infliximab, biológicos. No, Enfarma tenía que traer lo que nadie tenía que traer. Tenía que producir. Si solo hubiera producido suero antiofídico, hubiéramos dejado de pagarle tanto a Costa Rica y a México, que nos cuesta tanto el suero antiofídico. Entonces, el problema de Enfarma fue que fue mal concebido, mal direccionado y fue asesinado antes de tiempo. ¿Qué hacemos si el Eugenio Espejo está mal? No le cerramos. Le mejoramos, le potenciamos y todo. Enfarma prematuramente murió y quedó en la mente de la gente que no, empresa pública de medicamentos, algo que no funciona. Y mentira, sí funciona. Las empresas de medicamentos públicas funcionan, pero cuando son bien concebidas. El problema de Enfarma es que nació mal y ya árbol que crece torcido. Ok, gracias.